Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Más que Política, el debate político, nuestra cita con todos ustedes en riguroso directo todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, compartiendo esta mesa de debate con ustedes y con nuestros contertulios. Esta noche nos acompaña don Rafael Díaz, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues muy bien. También nos acompaña don Fernando Toribio, buenas noches. Hola, buenas noches, bien, gracias. Don Blas Ramón Ortega, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. Y don Domingo Madera, muy buenas noches. Buenas noches a ¿Cómo todos. estamos, Domingo? Muy bien, perfecto. Pues vamos a comenzar porque el tiempo se nos va volando y queremos tocar varios temas y seguro que se van a aportar más temas a esta mesa. Y queremos empezar este debate hablando de lo que se está hablando, de las puertas giratorias. ¿Qué valoración hace de la misma? Don Las Rafael. puertas giratorias de las que me acuerdo son del aeropuerto antiguo de Gando, aquellas donde las únicas que había aquí, ¿no? Hombre, yo para empezar sí que me gustaría decir que las puertas giratorias primero no me parece estética y tampoco me parecen éticas, aunque sean legales. Aquí está un técnico en la materia, pueden ser alegales en el sentido de que es de poca vergüenza, me da la impresión. Hay determinados nombramientos que sí son un poco difuminados en el tiempo, o sea, gente que hace tiempo que dejó la política y luego se incorpora como asesora a alguna empresa, sobre todo eléctrica, no sé por qué, si lo de los enchufes tiene algo que ver con las empresas eléctricas o algo, pero es donde más, donde más se nota, ¿no? Y los vatios, me refiero al consumo. Hombre, yo para empezar, de entrada creo que ni es ético ni es estético, y de donde quiera que vengan, porque eso pienso que se debería regular. Y porque si hablamos de cualificación, antes de entrar hablamos que para nombrar a alguien de asesor estuviese cualificado, pues igual uno pues se tiene que pillar la lengua, ¿no? Porque es una persona, pero cuando no tiene nada que ver con el tema y lo colocan en un sitio, no nos olvidemos del caso de Soria, que hablábamos que manejaba ya el Banco Mundial cuando estaba bajo sospecha, es un poco de ética. Y después también la estética, hay que adornar un poco el tema este, ¿no? Y como a mí, por lo menos, que soy de cuerpo a tierra, eso me queda muy lejos. O sea, la puerta giratoria más cerca es la que puedo tener en un edificio. Pues la verdad que está uno siempre sujeto a la información. Y es la otra parte del tema. Las editoriales, dependiendo del medio en el cual se editan, pues bendicen o condenan a determinados nombramientos. Pero yo, como creo que la mayoría del pueblo llano, no me parece ético, ni me parece estético. Don Fernando. Yo, efectivamente, coincido con Rafael en lo que ha dicho, ¿no? La puerta giratoria, en inglés le llaman revolving door, girar, ¿no? Girar la puerta. En todos los países existe, ¿sabes?, estas situaciones donde los altos cargos pues se combinan entre el sector privado, el sector público y viceversa, ¿no? El problema es cuando, como hemos visto, tanto en Francia como sobre todo también en España, cuando ves cargos, ¿no?, públicos importantes que han tenido un peso específico en la política española, que han incluso dictado leyes, ¿no?, o decretos que beneficiaban o podían beneficiar a determinadas empresas, sobre todo estas, las eléctricas. En fin, todo lo que es el aparato del sector privado y de la privatización del sector público, ¿no? O sea, imagínate la inmensa cantidad de empresas que hay ahí, Unelco, Enagás, ¿no?, Iberdrola, y después los bancos, Bankia, etcétera, ¿no? Entonces hemos visto, pues bueno, pues como gente que eran altos cargos, pues entraban en las empresas privadas o en las empresas semiprivadas del sector público, ¿no?, que fueron privatizadas en su momento. Esto estéticamente es muy feo, pero sobre todo porque puede haber un conflicto de intereses entre lo público y lo privado, donde predomina es exactamente lo privado frente a lo público, ¿no? Entonces esta situación es realmente dura, ¿no? Hay una ley de incompatibilidades de los cargos por conflictos de intereses de los altos cargos, que ahora se modificó en el 2015, una ley 30 de marzo del 2015, donde dicen que los altos cargos, ¿no?, que ocupan Consejo de Ministros, o sea, los ministros, los altos cargos de las administraciones públicas, tienen que estar 2 años a partir de que finalizan su mandato sin poder entrar en estas empresas porque tienen incompatibilidades. Pero también
hay excepciones, es decir, puedes pedir que te compatibilicen, puedes pedir toda una serie de situaciones, pero bueno, no se termina con esta situación, ¿no? ¿Por qué? Porque son los altos cargos, pero hay otros parlamentarios, etcétera, que ahí no le llegan esa ley de incompatibilidad y terminan yendo a estas grandes empresas. Lo lamentable de esto, por eso tiene que haber una reforma de las administraciones públicas y que los partidos políticos intenten luchar contra esto, pero va a ser casi imposible porque es precisamente una salida que tienen todos los partidos políticos, porque aquí es todo. Fíjate en Francia, no, con Fillon, el candidato de la derecha. Sí, pero son todos, ¿no? Es el Partido Popular, es es todo. Tenemos el tema de las cajas, lo que pasó con las cajas, es decir, donde se meten, es una salida y empiezas a ver los nombres y te da vergüenza, porque estás hablando de que por participar en consejos de administración te estás llevando 120, 130.000 euros anuales, ¿no? Y prácticamente por no hacer absolutamente nada, pero el problema es si efectivamente se ha legislado o han hecho favores a empresas que después van ellos a acudir, ¿no? a prestar servicios, ¿no? Esas dudas son realmente negativas, ¿no? Esto no quita que que hay personas que están perfectamente capacitadas, etcétera, pero sí te dejan, ¿no? Unas dudas muy importantes. Don Blas Ramón. Bueno, como decía Rafael, esto ni es ético ni es estético, y yo me alejo más un poco y digo que ni serio ni con fundamento. Yo estuve mirando hoy la relación de cargos que por efecto de la puerta giratoria se han quedado en las empresas públicas, y hay casos en el que el sueldo anual llega a los 2 millones de euros. Y como decía Fernando... Sobre todo en las cajas... Sí, y como decía Fernando, en sitios concretos, o sea, gente de la finanza de Hacienda y tal, se fueron a Bankia y a bancos de este tipo, algunos se fueron a Sanidad, pero hay otros gente que relacionada con Sanidad, al final han terminado entrando en laboratorios farmacéuticos, y bueno, esto al final... hay gente que está preparada, eso no lo va a discutir nadie, y muy preparado, pero esto al final es la sinvergüencería de la que hablamos siempre, ¿no? Estás en un sitio clave en el que tus decisiones, ya no solamente como ministro, sino como secretario de Estado, en el que tus decisiones son importantísimas a efectos económicos, y a la vuelta de la esquina ya te encajan, desde que sales de un sitio ya te encajan en una empresa privada en el que el sueldo es de una manera... He estado mirando hoy, y yo creo que de los más bajos que estaba incluso Felipe González con 97.000 euros, que yo creo que ya no esté, pero había algunos de 2 millones, de 300.000, de 500.000 euros años. Oiga, mucho tiene que trabajar uno para meterse esos sueldos. Pero luego hemos visto que, además, ya no solamente en España, como dice Fernando, a nivel de Europa, los diputados europeos tienen una encomienda, tienen un dinero adicional de 21 o 23.000 euros mensuales para contratar asesores. Como estaban contratando asesores de su propia familia, han sacado una ley... Pero es que está permitido. Sí. Bueno, sí, pero en el Parlamento Europeo han sacado una ley de manera que tú a tus familiares íntimos, a tus familiares cercanos, no puedes meterlo. ¿Cómo lo están solucionando? Pues yo meto a tus familiares y tú metas a los míos. Pero al final estamos en la misma. Y en España, el tema de los 2 años en el que tú no puedes pasarte una empresa privada, es verdad que existe, que Pedro Sánchez creo que lo quería ampliar a 5 años, y ahí se ha quedado todo, pero mira cómo lo salvan en España. O sea, tú no entras en Endesa, no puedes entrar en Endesa, pero puedes entrar en una filial de Endesa que está en Chile, y estás en las mismas. Y pasamos por encima de todo, y al final siguen ganando los mismos, y siguen estando los mismos en el machito. El último nombramiento creo que fue no sé, fue un director general de la Guardia Civil, también lo han colocado en un gran sitio. Por favor, hombre. El jardinero, ese es el jardinero. Y seguimos viendo cosas de este tipo que me gustaría saber qué conocimientos puede tener ese señor para estar en los sitios donde lo han colocado. Y mientras tanto, y lo hemos criticado aquí un montón de veces, Telefónica, la Cospedal, que se mete 100.000 euros al año, o 200.000, intentó meter al marido en Telefónica ganando 100.000. Y esa persona es una de las que ha dicho que nos queremos que apretar los cintos, amarrar los machos, porque aquí se gana mucho. Y nosotros no podemos tener esas percepciones si queremos luchar en Europa y ser productivos. Eso es mucho dinero, y que además las indemnizaciones, a eso hay que bajarlo, porque es que es improductivo para una empresa el tener ese sistema de indemnización que tenemos ahora por jubilación o por despido.
una persona que se quería meter 300.000 euros. Entonces ya es poco serio, ya no ético y demás, muy poco serio. Pero siguen ahí y siguen ganando las elecciones. Pero cuando se denuncia eso se toma con seriedad. Cuando alguien en el Senado pues hace un listado y dice, oiga, mire, esto no puede ser así, se lo toma en burla o se lo... Tenemos un vídeo, queremos compartirlo con ustedes. En este caso lo hemos compartido ya en el programa Hablando Claro, pero fíjense ustedes, cuando en el propio Senado se empieza a dar lista de nombres, pues intentan interrumpirlo, se burlan de la persona que lo están diciendo. Ahí tenemos la muestra. Presidente, senadores y senadoras. Ángela Cebes, Iberdrola, Xavier Añoveros, Gas Natural, Luis Carlos Criser, Repsol, Ana Cuevas, Red Eléctrica, José Folgado, Red Eléctrica, Cristina Garmendia, Gas Natural, Ignacio Grangel, Red Eléctrica, Antonio Hernández Mancha, Enagas, Santiago Lanzuela, Red Eléctrica, David Madí, Endesa, Joan Majó, Endesa, Manuel Marín, Iberdrola, Braulio Medel, Iberdrola, Marcelino Oreja, Enagas, Heriberto Padrol, Gas Natural, Ana Palacio, Enagas, Ramón Pérez. No, yo voy a continuar, ya pueden ustedes hacer bromitas. Ana Palacio, Enagas, Ramón Pérez, Enagas, Miquel Roca, Endesa, Francisco Ruiz, Red Eléctrica, Paloma Sendín, Red Eléctrica, Gonzalo Solana, Enagas, Isabel Tocino, Enagas, Luis Valero, Artola, Enagas, José María Aznar y Felipe González, Endesa y Gas Natural. Un régimen donde el que vale acaba en el Consejo de Administración y quien no vale acaba en el Grupo Mixto. Don Domingo Madera. Ahí estamos viendo por qué sube la luz, ¿no? Eso hay que pagarlo. Porque hay que soplar un poco más. Vamos a ver, yo creo que esto entra dentro del desastre de los partidos políticos, que son los consentidores de esta situación. Yo creo que en estos momentos los responsables políticos tienen que arreglar la casa por dentro, primero. Los nombramientos tienen que ser de personas que tengan relación con el cargo que van a disponer, y después no solo hay que regular las 2 legislaturas, los 8 años del presidente del gobierno, sino de todos los demás. El problema es que tenemos gente que lleva 20 años viviendo de la política y que en un momento determinado, por lo que sea, o no sale, o no lo nombran, o no lo eligen, y tendría que irse al paro. Y entonces la compensación de su partido es colocarlo en alguna empresa de estas, privadas o semipúblicas, donde no le puedes criticar porque no lo nombra el gobierno, pero le ha buscado el asiento. Por lo tanto, creo que siempre y últimamente cada vez más se defiende que quien entre en política debe tener una salida antes de entrar, porque si no, si se profesionaliza, y en esta tierra conocemos algunas personas que están en estos momentos en el Cabildo, que pueden en un momento determinado no volver a presentarse porque su partido no quiere, o perder, o no estar, y en estos momentos tendrían que irse al paro. Entonces, todas estas cosas hay que regularlas, pero hay que regular muchas cosas. Este país necesita regular muchas cosas, y sobre todo, como decía Fernando, la administración pública hay que llegar a la honestidad de reformarla y de hacerla que sea productiva y que sea razonable. Lo que no se puede nombrar es a cualquiera, el que pasa por ahí, que es amigo, que lleva el carnet en la boca o porque lo recomendó no sé quién, ahora llega a un cargo a sentarse, a ver qué es, a ver qué hay, a analizar el tema, y cuando más o menos tiene las soluciones, pues lo cambian o lo quitan. Entonces, este país necesita una reforma, pero empezando por la reforma de los partidos políticos. Y los partidos políticos tienen que encargarse, a través del Parlamento y de otras cosas, de arreglar todo lo que no funciona. Y después, claro, tenemos que pensar que en esta tierra estamos pagando un montón de nombramientos y de cargos públicos. El Parlamento Europeo, el español, el canario, los cabildos, los ayuntamientos, los asesores, las empresas públicas. Claro, no hay dinero. Y hay que subir los impuestos y hay que crujir a la gente. Y yo creo que todo eso tiene que cambiar. Porque si no, yo creo que vamos a estar cada vez más cerca, como decía Eligio Hernández, del Caracazo.
y más en Canarias, porque la situación de Canarias es mucho más grave que el resto del país, aunque los políticos canarios parecen que no, que todo está bien, que si ahora 100 toneladas de atún en vez de 4.000 que se lleva al otro, o sea, son cosas desproporcionadas. Canarias no está considerada, a pesar de que diga Ana Pastor que en estos momentos está esperando los presupuestos porque se va a arreglar el tema de Canarias. Canarias no se arregla. Estamos viendo el turismo, máximos niveles de ocupación. No tenemos más capacidad porque han enredado con la ley del suelo. Estamos bloqueados. ¿Y el dinero dónde está? Concentrándose en una serie de personas concretas, industriales y hoteleros. ¿Y dónde está la población? Pues sacando la lengua, trabajando para cobrarse 4 perras. Hemos aumentado el PIB, está claro, pero no está redistribuido, está concentrado. Y eso es lo que valora Europa. Europa dice, el PIB está por encima de la media, ya Canarias está muy bien. Y después, nuestras autoridades contentos con el REF, que nos va a dar otra patada en el culo. ¿Dónde Rafael? Con respecto, no, estoy de acuerdo con lo que dice. Con respecto al vídeo que acabas de poner, sí hay que hacer una salvedad de nombrar, por ejemplo, a Antonio Hernández Mancha, que hace mucho tiempo que él no está, o Cristina Garmendia, que antes de ser ministra, ella es empresaria vasca y se dedica precisamente al ramo de las eléctricas, una persona de las que está capacitada. Felipe González, después de 17 años, optó por entrar porque tenía un despacho de abogados en Madrid, o sea, pero después está el resto, y él hablaba de sus secretarios, los funcionarios de medio pelo que ganan más que el presidente del gobierno y que todos sus ministros porque ganan más, y no nos fijamos, porque solo nos fijamos en las luces que alumbran. Hoy leía yo en el tema de las pensiones que dice que el sistema en el que está regulado el tema de las pensiones obliga al gobierno, tal como está el programa, a subir el mínimo, que es el 0,25%. Y se puede entender como un horizonte de las pensiones en el año 2050 o 2060. Sí, esto se reconduce. Pero estamos hablando de lo que eran las puertas giratorias. Y antes decía él que, aparte de ético, de no ético, de no estético, también es de cara, es de carotas, ¿no? Por eso la ciudadanía está cada vez más descontenta de los políticos. Y cuando hablan de reformar los partidos, a veces nos olvidamos que los partidos somos nosotros, somos los que componemos a los partidos. Y viene, me van a permitir una palabra fea, ¿no? Y viene, lo he leído en varios sitios, lo del voto del vete a tomar por... O sea, que gobierna aquel, aunque no esté capacitado, pero que no sigan los mismos, los que están siempre en el manquito, como decía hablar, con tal de que no esté, aunque vayamos a peor. Y ese es el peligro que tenemos. Los partidos ahora, las fuerzas emergentes que estamos viendo ahora, ¿qué positivo desde mi punto de vista? ¿Qué parte positivo tiene? Que los partidos tradicionales, los de toda la vida, parece que les han encendido la luz y le han metido miedo en el cuerpo. Hoy esta tarde leía un artículo, una editorial de Ignacio Escolar, que él decía que al gobierno y a más gente se le está encendiendo la luz de alarma. En cuanto se vuelva a presentar Pedro Sánchez, puede pasar lo que pasó en Francia con las primarias socialistas, que ganó el que no esperaban que era, suponiendo que fuera Pedro Sánchez, y que sí conecta con Errejón, con Íñigo Errejón, el de Podemos. O sea que no están, y entonces las alarmas se encienden. ¿Son la salvación? No, pero es lo distinto. Porque como estás diciendo que se regeneren, que cambien los partidos, igual están ofertando a otros. ¿Por qué a Pedro Sánchez se le castigó? Porque quería cambiar de 2 a 5, quería quitar las prebendas. Usted no sabe, usted está muy verde. Y yo siempre digo que los verdes maduran. Lo malo es que los maduros se caen por sí solos. Pero aquí no se caen, tienen bandejas de plata donde se les recoge, se les protege. Y después, no solamente eso, los que se colocan sin cualificar, las ramificaciones que tiene. O sea, los primos, las esquelas, primos, tíos, sobrinos y demás familias. Y eso, los que, como me imagino que todos los que estamos aquí, que cada uno, como es del cielo abajo, vive de su trabajo, no podemos entender ese tipo de galimatías, como tú explicabas bien, lo dijiste antes en el clavo, que yo no puedo emplearlo, pero tú empleas los míos y yo empleo los tuyos. Y estamos en las mismas. Y los de abajo, a mí lo que... Había un barrio en Las Palmas muy, digamos, marginal, y votó todo lo contrario a lo que se podía votar desde el punto de vista del sentimiento que tenía. Hasta ahí llega el embaucamiento del político con nosotros, con los hombres y mujeres
que depositamos el voto. Y entiendo que hasta en tanto en cuanto el colectivo no entienda que ya el voto allí tiene que ser con el DNI y la memoria, en positivo y en negativo, seguiremos igual, seguirán los mismos y seguiremos viniendo aquí por los años, si tenemos vida, hablando de lo mismo, de que a fulanito lo enchufaron, de porque lo del carnet en la boca es otra definición clarísima. Y que además vienen con trienios y quinquenios adquiridos. O sea, quieren llegar y se quieren colocar. Porque en mi caso, buscar a alguien, comprometer a alguien para que me acompañe en las listas, sí, pero yo voy el número 2. Pero mira, que lo que pretendo simplemente es que tú valores y refuerces con tu presencia la lista, ¿no? No. O yo voy de 2 o no voy. Pues no vaya. Sí, pero ahora las listas se conforman con una nueva figura, independiente. Sí, yo me presento del Partido Socialista, pero soy independiente. Sí, es un y como no me dé lo que me da el Partido Socialista, me voy con el Partido Popular, pero me puedo ir porque yo era independiente. Claro. Y unifico mi marcha. Don Fernando. Bueno, vamos a ver, en el tema ha sido interesante el vídeo que has puesto, ¿no?, de lo de las puertas giratorias. El problema es la percepción que tienen los ciudadanos, ¿no?, de que estas puertas giratorias implican que el poder privado se introduce en el público y viceversa, en el público y el privado, para satisfacer intereses privados, no intereses colectivos, ¿no? Y que muchas de estas personas, cuando se van a esas empresas, muchas públicas, semipúblicas, ahora privatizadas, pues uno tiene la percepción de que parece que han estado legislando y favoreciendo a esos determinadas empresas, ¿no?, a sus fines particulares. Entonces uno dice, oye, parece que la ley de seguros está beneficiando a las compañías aseguradoras, ¿no? Parece que uno tiene esa percepción. Parece que cuando se legisla con materia de ley hipotecaria, parece que va a favor de la banca, ¿no? Uno empieza a tener esas percepciones y empieza a ver quiénes son las personas que han salido de la política para introducirse en esas empresas, y entonces ya empieza uno a sospechar, empieza a ver los casos Bankia, no vamos a citar nombres para no crear, ¿no?, Santander, en la privada, en líneas generales, Endesa, esto que estábamos hablando, todas las compañías eléctricas, telefónicas, ves y empiezas a ver, bueno, ¿y qué se ha hecho en legislación para beneficiar al pueblo en general? ¿Se acuerda cuando las famosas stock option de Telefónica y tal hicieron millonarios a los 4 amigotes? Entonces, claro, esa percepción está ahí y eso es malo. Malo porque da lugar a que la gente pues ya no cree absolutamente nada. Efectivamente, antes decía hablar el tema de las privadas, ahora que vamos a hablar de la sanidad, ¿no? Cuando uno ve determinados convenios y la introducción de determinadas personas que privatizan y se van después al sector y han favorecido determinadas actuaciones privadas de derivación, tú dices, bueno, pero esto es posible o no es posible. Te crea esa percepción. O sea, entonces, eso es malo para el sistema, porque ya llega un momento en que uno no se cree absolutamente nada, ¿no? Estás hablando de sueldos millonarios y donde uno tiene la percepción de que son favores políticos, de que realmente no es la preparación, que pueden haber mucha gente preparada, pero uno tiene la percepción de que eso no es así, ¿no? Entonces, efectivamente, los ciudadanos lo ven esto, porque yo no creo que esto vaya a cambiar en nada, porque los partidos políticos no tienen ningún interés en cambiar nada. ¿Por qué? Porque su sustrato se basa de poder en esas prebendas, en esos otorgamientos de cargos. Sin esas prebendas, los partidos políticos no tendrían esa fuerza real de dominio y de poder, y hemos visto que los procesos de democratización de los partidos son muy limitados, porque siempre predomina el centralismo democrático frente a lo que es la realidad, ¿no? Y el poder tiene esos enganches de cargo, y lo pasa a cualquiera. Oye, si usted se porta bien y sigue mis designios, le pongo un cargo de 150.000. ¿Qué hay que hacer? Hay tíos que están dispuestos a matar. Hay tíos que están por conseguir un sueldo que no lo van a conseguir nunca en la vida privada. Sí, bueno, exacto. No lo van a soltar ni de broma. Y entonces hay múltiples mecanismos para soltar. Entonces, si no hay
ese gran pacto de Estado que no lo va a haber porque eso es imposible, vamos a seguir, pero bueno, pero esto conducirá a la situación que estábamos hablando antes fuera. En estos momentos, tristemente, la acumulación de capital y el reparto de la riqueza va a ser muy desigual por la robótica, la informática, todos los procesos de automatización, y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Es decir, las rentas del trabajo no pueden absorber la productividad que tienen las empresas, con lo cual vamos a seguir con sueldos inferiores a los 1.000 euros y unas poca gente que son estos los dueños de los algoritmos, los dueños en definitiva del capital, de la robótica, la informática, acumulando capital. Este desfase va a ser dramático con la automatización, robotización del sector servicio. Van a desaparecer un montón de puestos de trabajo del sector servicios por la robótica y vemos qué es lo que pasa en lo que estabas hablando en Canarias. Hay un aumento del turismo, pero no absorbe en rentas de trabajo la productividad de las empresas. Y va a llegar un momento en que podemos tener problemas serios de desaparición de clase media y como no hay aquí una modificación de esquemas, vamos a tener un problema. Pero en definitiva, ¿qué es lo que estamos hablando de las puertas giratorias? Esto no se va a acabar, va a continuar incluso a más. El control, siempre hay mecanismos de descontrol, es decir, organizo el control, pero lo desorganizo, efectivamente. Estoy 2 años, no trabajo, pero después me voy a trabajar. Pero esos son para los cargos públicos, los altos funcionarios públicos. Pero después para los que hemos visto, parlamentarios, etcétera, vas ahí a donde quieras. Y entonces la reflexión es, hay que tener un control, porque sabemos, de padre, hijo, lo que dices tú, la esquela en todas las administraciones, Y eso, claro, es lamentable y en una situación donde la gente lo está pasando mal y lo va a pasar peor, porque esta situación... Yo voy más lejos. Estamos de acuerdo que están las puertas giratorias, que hay X personas que se han colocado, que ganan mucho, pero yo me voy más al día a día y sobre todo a los padres de la patria. Los padres de la patria son los senadores, los congresistas, los diputados regionales, y ves cómo se suben los sueldos. En los ayuntamientos llegan, toman posesión y se suben un 10, un 15% del taponazo. No tienen vergüenza. Yo siempre he entendido como que el que se dedica a la vida pública va a intentar resolver los problemas de los demás. Es lo que se dice siempre. Pero después resulta que lo primero es subirnos el sueldo. Después, si nos regalan el iPad, el iPhone, la ADSL, la no sé qué, los viajes. Yo he trabajado en la sanidad pública y me lo he pagado todo, con un sueldo, pero estos son sueldos disparatados, con una serie de accesiones, con una serie de prebendas, que yo creo que hay que quitarlas. El que quiera la vida pública con un sueldo, me parece que sea un sueldo decente, digno, pues se dedica a la vida pública y después que tenga una salida digna también. Pero lo que no puede ser es lo que estamos viendo, gente que no tiene ningún tipo de formación, que cae por el dedo del que manda, que se mete unos sueldos maravillosos, que después, claro, ese se agarra y ese apuñala para volver a estar en otro puesto y en otro puesto. Cojamos listas y cojamos gente que lleva 20, 25 años viviendo de la vida pública. Ese tiene que seguir matando, ese en la calle no puede trabajar. Entonces, o los que legislan y los partidos se ponen de acuerdo y reforman todas estas cosas, o yo lo veo muy mal. El futuro de estas islas, más que nada, yo lo veo muy negro. Y no soy pesimista, suelo ser optimista. Y además hay posibles soluciones. Lo que pasa es que la población tiene que despertar y los políticos tienen que despertar y buscar soluciones. Lo que no es justo es que le subas el 0,25% a un pensionista. Cuando, por ejemplo, a los funcionarios, el presidente del gobierno y todo el mundo se ha subido el 1,5%. ¿Por qué? ¿Que esto se defonda? Pues vamos a arreglarlo. Las compañías de seguros tienen los seguros capitativos. Nosotros teníamos una mutua de defunción en el Colegio de Médicos, donde el que quería voluntariamente pertenecía a la mutua. Cada vez que se moría un mutualista, desembolsábamos una cantidad para que su viuda cubriera los gastos de ese entierro, de esa defunción. Pero ¿qué pasa? Que los jóvenes no creían en eso y cada vez éramos
menos mutualistas que teníamos que pagar más. En un momento determinado se hizo un estudio y se vio que lo que había que hacer es un pago capitativo en vez de un pago colectivo. Y hemos transformado esa mutua en un pago capitativo donde tú vas metiendo dinero para cuando tú te mueras, como si fuera un seguro de vida. Pero lo que hay que hacer es estudiar, tener imaginación y cambiar. Lo que no podemos es seguir con lo mismo. Y claro, en los próximos 5 años los pensionistas van a perder un poder adquisitivo muy importante. Porque claro, tú dices, la subida de este año, que son la media 2 o 3 euros por mes, las pensiones máximas como máximo 5 o 6 euros al mes, pero vete ahora al teléfono, vete a la luz, vete al agua, vete a los gastos cotidianos y los gastos que sueles tener, aparte de lo que pueda pasar en la alimentación. El pensionista está perdiendo poder adquisitivo cada vez más. Y parece que se sacó una ley maravillosa del suelo del 0,25, pero coño, súbela, porque es que si no, no van a llegar. Y eso que hay pensionistas que están manteniendo a sus hijos, manteniendo problemas muy gordos que hay en esta sociedad. Y hombre, vamos a tener imaginación, vamos a arreglar, vamos a recortar donde se pueda. Pero lo que hay que hacer es racionalizar el gasto. Y lo que hay que hacer es incrementar para que hayan puestos de trabajo en el sector privado, pero el público no tiene que absorber toda la demanda. Porque si absorbe la demanda, lo que hay que hacer es subir los impuestos. Y yo creo que a nadie le gustan estos momentos que subamos los impuestos. Esa es la propuesta. Domingo, no, yo creo que no solamente subir los impuestos, que yo no creo que haya que subirlos, sino que todo el mundo pague. Que todos paguemos. Es que hay mucha gente que no paga. Yo pago. Es que hay mucha gente, claro, nosotros, claro, los que estemos en el tema público vamos a pagar siempre. Por ahí siempre estaremos cogidos. Pero hay muchísima gente, y lo he dicho varias veces aquí, un pintor que te pinta tu casa, tú le pides la factura, generalmente no la pedimos nunca, eso es dinero negro. Pues gracias a eso, esta comunidad vive. Sí, bueno, esta porque comunidad si vive esta ahora, comunidad no viviera por la economía sumergida, bueno, Domingo, estábamos dándonos tiros en la calle. Si hace 40 años todos hubiésemos pagado lo que teníamos que pagar, España sería otro país. Sí, claro. Vale, porque no podemos... Efectivamente, hoy lo que tenemos es eso. Pero es lo mismo que la SICAP, hay que desaparecer la SICAP. Sí, pero el que más gana se une con otro y paga el 5%. Domingo, lo que tenemos claro es que no podemos mirar las cosas a día de hoy. Las cosas a día de hoy, las que tenemos, y sabemos que tenemos que comer todos los días. A mí no me vale que me digan que este mes no comes y comes el mes que viene. A mí eso no me vale ya. Sí. Efectivamente es así lo que tú dices. Pero si todos en su momento hubiesen pagado los impuestos, y las pensiones que cobra cada uno fueron acorde a lo que cada uno cotizó, otro gallo cantaría, más dinero habría. Con respecto al tema del que estamos hablando, yo creo que tú has dado en el clavo. Y si te cuento que un médico con un sueldo como tenemos, que bueno, ha sido digno, igual para el máximo cirujano que para el último que entró en el sistema, resulta que hemos cotizado por encima de lo que nos corresponde. O sea, tú tienes la pensión máxima, sin contraprestación, pero has cotizado por encima de la pensión máxima. Has hecho horas extraordinarias de guardia a 4 euros y a 6 euros y a 10 euros. Y todo eso para que después al final te quedes con la pensión máxima. Y todo lo que has cotizado además ha ido... Ese es para otro, claro, para que no cotice. Claro. Fernando antes daba en el clavo, ¿no? Esto que acabamos de ver. Yo recomiendo a la gente que nos está viendo que entren en Internet, en Google, el que sea, y ponga, por ejemplo, puertas giratorias en España y vean el listado. El listado es de 60, 70 personas que conozcamos, que tienen nombre, y hay unos sueldos que son tremendos, disparates auténticos. Y luego dices tú, bueno, si un tío como este de Bankia, Rato, con el desastre que hizo, al final terminó en CaixaBank, Servihabitat. Bueno, ¿por qué fue allí si era un desastre como economista? ¿Por qué fue allí? Pues porque allí no, ni pinchas ni cortas. Allí te pagan un sueldo por el nombre que tiene, porque le has dado solución política a un tío que ha sido político y has resuelto un problema que tenía un partido, y ese partido ya estará en que tú tengas tus contraprestaciones. Antes decía Fernando que a veces te plantea que el cargo público lo que está haciendo no es beneficiando a la comunidad, sino beneficiando a diferentes holdings. Eso queda clarísimo, ¿no? Principalmente el año pasado, el año pasado lo vimos. Principalmente a él. El año pasado lo vimos con las eléctricas.
O sea, el año pasado subiendo y este año subiendo, cuando el año pasado tuvimos los mínimos precios desde hacía muchísimos años en el precio del petróleo. ¿Por qué subía entonces la energía? ¿Por qué estaba más cara? Porque no había bien. Porque había que pagar todo esto. De alguna manera tienes que pagarlo. ¿Tú entiendes el recibo de la luz? No, eso no lo entiende nadie. Eso es horrible. No, ni siquiera los especialistas que salen en televisión explicando los tramos horarios, porque a mí me mandó Endesa una nota con respecto a la subida de la luz, su factura no sufrirá variación alguna, porque yo cogí el tramo ese pero después resulta que a la larga pago más que los que están en el mercado libre. Yo no sé cómo. Ayer estaba un señor explicando con judía, garbanzo, la verdad que estaba muy bien explicado, pero es teoría pura. La que como él dice, a mí lo que me interesa es lo que viene al final, que es lo que tengo que pagar. Lo que me después. La foto que me tengo que hacer. Es que mi último recibo fueron 189 euros de luz, 3 personas. Y yo no entiendo, de verdad, si siendo lo mismo y gastamos prácticamente lo mismo, y tú vas a preguntar a la oficina de Endesa, no saben. No contestan. Mire, yo estoy aquí nada más que para que usted me diga entre el ordenador por si usted no tiene. Digo, si el ordenador tengo yo en mi casa. Y no te saben dar la... Y peor todavía, todavía dicen que le debemos a las eléctricas. Sí, claro. Sí. Todavía queda ahí un remanente que se le debe. Condonan, que no condenan a las renovables. Y eso simplemente hablando de las eléctricas. Con respecto a lo que decía Fernando, de que no sabemos para quién legislamos. Pero vete ahora, caso de cláusula suelo. O sea, cuando tú robas algo, lo que se te dice es que tú lo repongas, ¿no? Bueno, lo que ha pasado con la cláusula suelo, ilegal o legal, ilegal, no hace falta que lo pidamos, que lo devuelvan. ¿Por qué tienes tú que ir ahora a pedirlo? El afectado el que tiene que gestionar. Y si no lo gestiona, lo pierde. Claro. Es igual de robado. Entonces, ¿estamos o no estamos en que el político está para otra cosa? Es que incluso parece que hasta el notario va a estar en cuestión. Porque el notario parece ser que no explica debidamente la letra pequeña al que viene ahí. Ni lo ha explicado, Porque... ni lo explica, ni lo ha explicado. Pero pues... que te lo explique, son cláusulas ahí complicadas. No, te puede mandar un maestro, ¿sabes? Que te van a decir, oiga, la explicación, el Euribor 0,5. Y y tú lo que en la quieres es dinero y vas y luego la casa queriendo la casa. Deme la pasta y deme el rollo. Exactamente. El banco ya me lo contó. Sí. El 3,5, no sé cuánto, sí. qué. Venga, vamos. Firme, Sí, mándeme la orden al banco y yo quiero la pasta. Necesito la llave. Necesito la llave de mi casa. Claro. Cuando te metes en el bolo después, Sí. cuando ya empiezas a valorar. Nos vamos a unos minutos de publicidad a la huerta y seguimos con ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, el debate político. Se vende casa terrera en el Palmar de Teror, con licencia urbana y garaje particular. Incluye un terreno de 500 metros con árboles frutales, agua, luz y cuarto de aperos. Todo vallado. Precio de ocasión 135.000 euros. Llamar al teléfono que aparece en pantalla. Hola, saludos, soy Juan Santana. Recordarles, todos los viernes por la noche a partir de las 9, el programa Calentito, aquí en Canal 4. Procuren estar con nosotros, los viernes por la noche a las 9. Calentito, ¡aú! Ven a disfrutar la mejor liga del mundo al Estadio Gran Canaria el domingo 12 de febrero a las 5:30 de la tarde. Unión Deportiva Las Palmas, Sevilla. Vívelo antes en la fanzone de la Unión Deportiva Las Palmas. Y recuerda, si eres abonado podrás comprar una entrada al 50%. Lo vivirás de primera. Resonancia Abierta Gran Canaria en Telde te informa que su resonancia se realiza en 24 horas. La máxima calidad al mejor precio de Gran Canaria, 180 euros. Llama y pide cita al teléfono que aparece en pantalla. Hola, soy Juan Santana. Les invito a entrar en este espacio Yemayá,
de lunes a viernes de 11 a 12 aquí en Canal 4 TV. Un umbral lleno de esperanzas, de respuestas, de ilusión, de misterios y sobre todo de muchísima fuerza. Os espero. Posiblemente el mejor tratamiento contra la artrosis, Carticuren Plus. Un tratamiento muy eficaz en la artrosis. Carticuren Plus, un sobre al día, durante 3 meses, te mejora el dolor articular y te facilita un feliz movimiento. De venta en farmacia, Carticuren Plus.